Dios bendiga a los niños, Dios bendiga a su iglesia y Dios bendiga a las visitas que nos honran con su presencia. Que la gracia, la paz y la bondad de nuestro buen Dios sea con cada uno de nosotros en esta mañana. Siempre mejorando en el Señor. Su palabra es la que nos hace mejorar. Es su palabra la que nos transforma, nos cambia. Es esa palabra que es viva, que es eficaz y que tiene poder. Por eso el pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, pone atención al mensaje de Dios. Y nosotros anhelamos siempre escuchar la linda voz de nuestro Dios. La palabra de Dios para el día de hoy se encuentra en Marcos, capítulo 12, versículos 35 al 37. Ahí está la palabra de Dios para nosotros. Recuerden que estamos en el Evangelio de Marcos, así que ahí está la palabra de Dios para nosotros. Cuando comenzamos nuestro estudio de Marcos, en cada pasaje del Evangelio, la gente que veía y escuchaba a Jesús se hacía la pregunta: ¿quién es este hombre? ¿Con qué autoridad habla? ¿Quién le ha dado esa sabiduría? ¿Quién le ha dado ese poder que por sus manos son hechos estos milagros? Jesús está haciendo milagros. Jesús está hablando con sabiduría. Por eso que la gente se está preguntando, ¿quién es este hombre? Jesús mismo preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? También le hizo la pregunta a sus discípulos. Y quiero recordar que nosotros nos encontramos ahora en la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Se acerca la hora, se acerca el momento en que nuestro Señor Jesucristo va a ser crucificado. Los escribas, fariseos y los líderes de la nación de Israel buscaban ocasión contra Jesús para sorprenderle en una falta. En todo el libro de Marcos, en todo este evangelio, escribas, fariseos y líderes de la nación hacen una y otra pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Si recordamos un poquito la prédica del domingo pasado, a nuestro Señor Jesucristo le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Un escriba le hizo esa pregunta. En todo el evangelio, una y otra pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Pero llega el momento en que nadie más quiso preguntar más a nuestro Señor Jesucristo. La prédica del domingo pasado terminó en el versículo 34, y el 34 dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Dice que ya ninguno se atrevía, ya ninguno osaba preguntarle algo más a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros ponemos atención, nos damos cuenta ahora que la situación ahora da un giro. ¿Por qué? Porque ahora es nuestro Señor Jesucristo quien hace las preguntas a sus adversarios. Todo dio un giro. Una sola pregunta va a poner punto final a todas las demás preguntas acerca de quién es Jesús. Una sola pregunta.
va a ser y va a colocar punto final a todas las demás preguntas. Y antes de considerar la pregunta de hoy, que está en el versículo 35, antes de considerar esta pregunta, permítame detenerme en el trasfondo de esta pregunta. Hay un trasfondo para esta pregunta. La mayoría del pueblo de Israel, incluyendo a los escribas, a los fariseos, entendían que el Mesías o el Cristo era de la descendencia del rey David. La mayoría, judíos, escribas, fariseos, entendían esto. Ellos entendían que el Mesías, el Cristo, era de la descendencia del rey David. Miren la pregunta, por favor, versículo 35, ahí está la pregunta. Enseñando, Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Miren lo que están diciendo los escribas, que el Cristo es hijo de David. Esa es la pregunta que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. La palabra Cristo no es más que la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, y que se traduce al español como ungido. O sea, cuando hablamos de Cristo, Cristo es igual a Mesías y ungido. ¿Se dan cuenta la pregunta que está haciendo nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque los escribas están diciendo que Jesús es hijo de David. ¿De quién es hijo Jesús? ¿Es hijo de David? ¿No es hijo de David? No. Y los escribas están diciendo que Jesús es hijo de David. Por eso Jesús dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Esa es la pregunta. Jesús acá, en Marco, él está citando el Salmo 110, versículo 1, y todos los escribas, ponga atención porque todos los escribas y todos los fariseos creían que este salmo, en cuanto al Mesías, fue escrito por el rey David. Por supuesto, el rey David escribió el Salmo 110. Los escribas entendían que este salmo era una profecía en cuanto al Mesías. Y este salmo es el que más se cita en todo el Nuevo Testamento. Amén. El Salmo 110 es un salmo muy importante. Es un salmo grandioso. ¿Por qué? Porque este salmo nos muestra a nosotros, nos revela a nosotros, nos enseña a nosotros la evidencia más convincente en cuanto a la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso hace el Salmo 110. Es una evidencia convincente de quién realmente es nuestro Señor Jesucristo. Su identidad, ¿quién es? Ahí está, Salmo 110. Otra gran verdad del pueblo de Israel, incluyendo a los escribas, fariseos, todos creen en la existencia de un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Todo Israel, escribas, fariseos, creen en la existencia de un solo Dios. Amén. Los fariseos y todo el pueblo de Israel creían que el Mesías
era descendiente del rey David. Pero también los escribas, los fariseos, creían también que este salmo, en cuanto al Mesías, era inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso que Jesús dice, como el mismo David dijo, por el Espíritu Santo. La existencia de un solo Dios en el cielo y en la tierra. Con este trasfondo, con esta información, con este trasfondo, ahora podemos entender el gran dilema que nuestro Señor Jesucristo le está planteando a los escribas y a los fariseos a la luz del Salmo 110. Ahí está el gran dilema. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y ahí está el gran dilema para los escribas, para los fariseos y para todos los que están escuchando esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos al Salmo 110. Vamos al Salmo 110, por favor. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, escuche, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En la traducción en español, la palabra Señor aparece 2 veces. Dijo el Señor a mi Señor. En el texto original, cuando se escribió este salmo, son 2 palabras distintas. La primera, Yahvé o Jehová. Y la segunda palabra es Adonai. Y Adonai significa dueño, Señor, soberano. Lo que David escribió y lo que David está diciendo acá en este salmo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es una conversación. Aquí hay una conversación privada entre Jehová Dios y el personaje que los escribas identifican como el Mesías y el Cristo. David lo que ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo, es esa conversación privada entre Dios y el Mesías. Y David, ¿cómo lo llama a este Mesías? David dijo, a mi Señor, así lo nombra David. Mi Señor. ¿Se dan cuenta? Dijo Jehová a mi Señor. Volvamos a la pregunta, por favor. La pregunta que Jesús está haciendo es, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿De quién es hijo el Cristo? Los escribas están diciendo de David. Y Jesús les dice, ¿cómo David, escribiendo por la inspiración del Espíritu Santo, lo llama su Señor? ¿Cómo va a ser hijo si David lo llama mi Señor? ¿Cómo David, escribiendo por la inspiración del Espíritu Santo, lo llama su Señor?
Si nosotros observamos aquí en el Evangelio de Marcos, y no podemos pasar por alto esta observación, miren cómo Jesús ve las escrituras del Antiguo Testamento. Porque David dijo, por el Espíritu Santo. Jesús mira así las escrituras del Antiguo Testamento. David dijo, por el Espíritu Santo. Para Jesús, el escritor del Salmo 110 es David. Pero ¿quién lo inspiró? Fue el Espíritu Santo de Dios. Esta es palabra de Dios. Palabra confiable. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. La palabra de Dios tenemos. Esa palabra que hablaron los profetas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. La palabra más segura es la que nosotros tenemos. Por eso que colocamos atención. Por eso que oramos por la palabra. Por eso que la recibimos con mansedumbre. Por eso que si queremos mejorar, solamente la palabra puede hacer eso. Porque es viva, porque es eficaz, porque tiene poder para cambiar. Por eso que anhelamos la palabra de Dios. Por eso que queremos escuchar la palabra de Dios. Por eso que queremos escuchar ese mensaje, esa palabra, esa enseñanza. Y no nos cansamos de escuchar la voz de nuestro Dios. Porque esa palabra trae refrigerio, trae descanso, trae alivio, trae seguridad y confianza. Hay algo que también no podemos pasar por alto. Nuestro Señor Jesucristo dijo, como David, que habló por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos en el Salmo 110 es la presencia de Dios Padre, su Hijo y su Santo Espíritu. Ahí está. Ahí está la presencia. Las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si el Mesías es un descendiente del rey David, ¿cómo el propio David le llama Señor? No olvidemos que el rey David, no olvidemos que David era el rey de Israel, ¿no es cierto? ¿Era el rey de Israel? Sí, por supuesto. ¿Quién es la única persona que estaba sobre él? Era Jehová. Jehová era el único que estaba sobre la autoridad del rey David. Entonces, ¿cómo es posible que David pueda llamarle a uno de su descendencia, mi Señor, mi soberano? El Mesías, el ungido, es distinto al Padre Jehová. Dijo el Señor a mi Señor. Dijo Jehová a mi Señor. En el versículo 1 del Salmo 110, miren lo que hace Jehová el Padre con el ungido. Siéntate a mi diestra. Autoridad,
Siéntate a mi diestra es un lugar de poder, de exaltación, lo que está haciendo el Padre. David, lo que está haciendo el Padre. Jehová nuestro Dios está confiriendo poder y autoridad al Mesías para que reine junto a él. ¿Se dan cuenta la magnitud, la profundidad de lo que está pasando ahí en el Salmo 110? Dijo el Señor a mi Señor, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra. Reino, para reinar, para gobernar. Le da autoridad, poder. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pregunta, ¿cuál es la relación entre David y el Mesías llamado el Cristo? ¿Es su hijo o es su Señor? Pregunta, ¿es su hijo o es su Señor? Es su Señor y es nuestro Señor. Eso es, hermano. Nosotros no tenemos el dilema que tienen los fariseos y los escribas, porque para nosotros el único Señor de nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador y no hay otro fuera de Él. No tenemos ese dilema, no tenemos esa confusión, no tenemos ese dilema. Para nosotros, el Mesías, el ungido, es nuestro Señor. Humanamente, en la parte humana, Jesús es descendiente del rey David. Pero en su naturaleza divina, Jesús no tiene principio ni tiene fin. ¿Por qué? Escuche, porque Él es el eterno Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Así es su naturaleza divina. Y es nuestro Señor Jesucristo el que hace honorable y poderoso el linaje de David. Jesús lo hace honorable. Jesús hace poderoso el linaje de David. En este salmo, vuelvo a repetir, el rey David está escuchando una conversación entre el Dios Padre y Dios Hijo. Eso es lo que está mostrando. Miren lo que va a pasar en el versículo 4 del Salmo 110, lo que hace el Padre. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Siéntate a mi diestra, rey. Le da autoridad, pero también lo hace sacerdote para siempre. No solamente reina, sino que también es sacerdote para siempre. Melquisedec se menciona por primera vez en el libro de Génesis. Luego aquí en el Salmo 110. Y luego en el libro de Hebreos que habla del sacerdocio. El sacerdocio de Melquisedec no tenía sucesor, como el sacerdocio de Aarón o de los levíticos. Dios jura al Mesías
que su sacerdocio sería como el de Melquisedec, es decir, un sacerdocio para siempre. Tenemos un sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo y su sacerdocio es para siempre. Si Jesús es sacerdote para siempre, entonces uno se hace la pregunta, ¿cuál es la función del sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la función? Para que entendamos, comprendamos el beneficio. ¿Cuál era la función? Bueno, los sacerdotes eran mediadores entre Dios y los hombres. Pero los sacerdotes del Antiguo Testamento no permanecían para siempre. Les llegaba su hora de partir y partían. No eran para siempre. Jesús es sacerdote para siempre. Con los años, los hijos de los sacerdotes iban reemplazando a su padre en el sacerdocio. Jesús es sacerdote y cordero también. En la cruz, Jesús se presentó como una ofrenda de sacerdote a Dios y la ofrenda que presentó fue el mismo allá en el altar de la cruz. Hemos comido del pan. Hemos bebido del fruto de la vid. ¿Qué es lo que hemos recordado? A este sacerdote que se ofreció por nosotros una sola vez y para siempre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Una sola ofrenda y un solo sacrificio. Todo sacerdote estaba día tras día ministrando en el santuario y nunca terminaba su labor. Los sacerdotes estaban de pie ofreciendo en el altar ofrenda tras ofrenda, pero Cristo con una sola ofrenda se sentó para siempre a la diestra de nuestro Dios. Una sola ofrenda, un solo sacrificio para siempre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Marco, por favor. Volvamos a Marco. Miren cómo termina el versículo 37. David mismo le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Miren el ambiente. ¿Cómo oyen a Jesús? Dicen de buena gana. O sea, con disposición, están ahí, están escuchando como lo oían, de buena gana. Posiblemente, hay una posibilidad aquí, posiblemente esta misma multitud que están escuchando al Mesías, al Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, posiblemente más tarde estarían gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Posiblemente lo escucharon de buena gana, con buen ánimo, con disposición, y posiblemente más tarde estén gritando con todas sus fuerzas, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Aplicación. El rey David llamó a Jesús mi Señor, mi Rey, mi soberano. Hoy día estamos a 10 de septiembre. ¿Qué hora es? 25 para las 12.
el tiempo nuestro. ¿No es cierto? Podemos nosotros con seguridad, con confianza, llamar a Jesús en estos momentos, mi Rey, mi Señor, mi Soberano. Por supuesto que sí, porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Soberano, Él es nuestro Señor. Por supuesto que sí. Es Jesús nuestro único y verdadero Señor. ¿Qué lugar está ocupando este Rey? ¿Qué lugar está ocupando el ungido del Padre, el Mesías, en nosotros, en mi mente, en mi corazón, en nuestras prioridades? ¿Qué lugar está ocupando? Porque esto es muy importante para nosotros. ¿Qué lugar está ocupando? Bendito sea el Señor. Maravilloso. No tenemos ninguna duda nosotros de quién realmente es nuestro Señor Jesucristo. Estamos plenamente convencidos. El Salmo 110:1 y Marcos 12:36, la segunda parte del versículo 36, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todos los enemigos de Jesús van a ser puestos bajo sus pies. Efesios 1:22 dice que toda la creación está bajo los pies de Jesús. Y más que toda la creación, la iglesia de Cristo es sometida bajo sus pies. Cristo tiene toda autoridad en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia de Cristo se somete a sus pies, autoridad, y lo reconoce como Rey, como Soberano y como Señor. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice que toda autoridad, principados, ángeles y potestades están sometidos bajo los pies de Jesús. Y nosotros, ¿estamos sometidos 100% bajo sus pies? ¿Bajo su autoridad? ¿Bajo su señorío? El Mesías está sentado a la diestra de Dios. Y los cristianos estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Lo dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, en Efesios 2:6. Este gran sacerdote se sentó a la diestra de Dios y está todo el tiempo intercediendo por usted, por mí, por su iglesia, todos los días. No hay ningún momento en que Cristo no esté intercediendo por nosotros. Está al lado del Padre. Imagínense, intercede por nosotros. Por eso que oramos, por eso que clamamos, por eso que llevamos todo a Dios en oración y nos presentamos delante de nuestro Dios. Cristo intercede, este gran sumo sacerdote para siempre. Creemos de todo corazón que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Creemos que fue crucificado, sepultado, que resucitó al tercer día. Amén.
Para aquellos que no han obedecido el Evangelio, hoy es un lindo día para hacerlo. Es una maravillosa oportunidad de reconocer a Jesús como Señor, de aceptar su señorío y de entregar su vida a Él. Hoy es una linda oportunidad para aquellos que quieran obedecer el Evangelio, para aquellos que quieran aceptar a Cristo como su Señor, su Salvador. Y para nosotros es también un buen día para seguir confiando, para seguir creyendo en nuestro Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, a las visitas, a la iglesia. Que mi Dios os bendiga grandemente. Amén.